La verdad es que siempre es un gusto venir, vamos, o estar con vosotros y conocernos así, se pone mucha... Pues conocemos gente, ¿no?, en estas reuniones. Bien, hombre, vamos a ver, yo me voy a centrar, como es una parte más de esta jornada de tardes, está más orientada a experiencias, es más comunicaciones, pues he puesto aquí un título un tanto curioso, porque en realidad es el planteamiento que hicimos nosotros en la digitalización de la fonoteca del Museo Etnográfico de Castilla y León. Es decir, esta mañana, claro, hemos estado viendo ahí a Paquita, a Paloma, a las compañeras de Galicia, claro, hablando de metadatos, de una serie de cosas que dices, jolín, madre mía, qué pasada, ¿no? Nosotros nada de esto. Esta es una digitalización que hemos hecho un poco, pues modelo Juan Palomo, que decimos, ¿no?, allí. Es decir, tenemos un fondo fonográfico tremendo, son miles de horas de grabación, de trabajo de campo, de entrevistas, de tradición oral, romances, experiencias vitales de la guerra, etcétera, etcétera. Y ahí está, el problema que tenemos todo eso. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nadie lo sabe, ¿no? Es lo de siempre en estos casos. No tenemos medios para hacer una digitalización o a lo mejor una difusión o sea, para hacer a lo mejor un archivo sonoro, que sería el objetivo final. Entonces, y nos encontramos, yo cuando me llegué ahí, pues me encontré una fonoteca muy ecléctica en cuanto a los soportes. Teníamos, yo creo, todos los soportes que han podido salir en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿cuál era? Pues digitalizarlos, ¿no? Porque entendemos que un soporte que está obsoleto, pues, un cassette o cualquier cosa de estas, entendemos que es ya un contenido casi perdido. Máxime cuando estamos hablando de contenidos que solo los tenemos nosotros. Es decir, porque nunca... Bueno, también tenemos editados, o sea, cosas que han sido editadas en cassette o lo que sea, pero sobre todo son contenidos, pues eso, tradición oral, trabajo de campo. Entonces, claro, tenemos ahí una riqueza inmensa, una riqueza que nadie conoce y que entonces pues había que digitalizar como primer paso, y en eso hemos estado más o menos 7 años. La digitalización, como os comento, es un centro muy pequeño, como decía Rosa. Para que os hagáis una idea, somos 3 técnicos en todo un museo regional. Es decir, lo que pretende ser la cabecera de la etnografía en Castilla y León está dotada con 3 técnicos. Un conservador o sea, es que esto no es coña, ¿eh? Es un conservador para más de 20.000 piezas. Eso ya empezamos bien. Una persona didáctica y una persona en biblioteca, que es biblioteca, es documentación, es hasta diseño gráfico. O sea, mi trabajo es hasta diseño gráfico y también comunicación últimamente, ¿no? O sea, ya valemos para todo. Entonces, bueno, casi por gusto personal, nos centramos más en la fonoteca. La ventaja también que el museo es nuevo, entonces tampoco tenemos salvo en el aspecto audiovisual, en cuanto a publicaciones, monografías, es una colección bastante moderna, con lo cual tampoco tenía sentido plantearse otro tipo de digitalizaciones. Entonces, nuestro campo de digitalización son 2, archivo sonoro y fotografía. De la fotografía, en principio, hoy pues no hablaré, es algo que me preguntéis, lo que sea, pero vamos, en principio, pues eso. Entonces, reducir, reciclar, reutilizar, las 3 R's aplicadas a los contenidos sonoros. Es decir, estas son las 3 reglas de la ecología, las 3 famosas reglas medioambientales, ¿no? Un poco como hacemos una digitalización de andar por casa, entre bromas y no bromas, pues nuestro sistema de trabajo fue este. O sea, casi evidentemente no es un método científico, pero bueno, es un método que ahora veréis que tiene sentido. En el fondo es otra manera de categorizar todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Entonces, un poco con estas 3 R's, ¿no?, de la ecología, hemos hecho la digitalización de la fonoteca. ¿Qué conseguimos? ¿El porqué de las 3 R's? Bueno, pues reducimos evidentemente el uso de los soportes originales, favoreciendo así su conservación. En el fondo vamos a hacer un repaso muy somero por cosas que hemos hablado esta mañana. Ya no solo es el uso de los soportes originales, sino es que nosotros sí que hemos conseguido más o menos tener aparatos de reproducción y grabación de todos estos soportes, bueno, pues cassettes, vinilos, máster, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos hecho la digitalización. Es una digitalización muy peñazo, pues porque digitalizar un soporte magnético supone poner la cinta, poner el CD a grabar y tirarte, si dura 1 hora, pues 1 hora, ¿sabes? No tiene más misterio. Pero bueno, durante 7 años hemos llegado a este punto y luego una vez llegados al punto de la digitalización,
Bueno, seguimos por reducimos, o sea, reducimos el uso de los soportes originales, favoreciendo su conservación, evidentemente, y evidentemente también son soportes que ocupan muchísimo espacio. Es una biblioteca que es grandecita, no está nada mal, pero el volumen de crecimiento, por suerte, es bastante alto, mediante donaciones y cosas de estas. Entonces, los soportes originales van para abajo, para los almacenes con compactos. Para la biblioteca han tenido el detalle de cedernos un armario compactito para nosotros, y es donde están pues alojadas pues, bueno, todos los soportes magnéticos o más antiguos incluso. Luego tenemos esta fonoteca, aquí que veis esta fotita, que bueno, tiene está de libre acceso y la tenemos absolutamente 100% digitalizada, tanto en material sonoro como material audiovisual. También estamos hablando de grabaciones de fiestas populares de los años 70, de los 80 sobre todo, fiestas que por suerte o por desgracia han cambiado mucho, y a veces digo por suerte porque los animales eran grandes perjudicados en muchas de esas fiestas, y bueno, pues los gallos estos, bueno, en fin, ¿para qué hablar? La cabra del campanario, etcétera, etcétera. Entonces está accesible a consulta a 2 puestos de audio y 2 puestos de vídeo. Reutilizamos. ¿Qué queremos decir con reutilizar? Pues evidentemente reutilizamos contenidos. Es decir, si un contenido está almacenado en un soporte obsoleto, es como que quedan ya fuera de juego. Estos contenidos nadie los va a escuchar. Es casi como, bueno, podríamos llamarlo contenido, yo qué sé, gris, ¿no? Nadie sabe dónde está, en fin, no tiene uso, porque tampoco lo vas a poner a préstamo, porque no puedes poner a préstamo un cassette, ¿no? Lo más fácil es que te venga fastidiado. Entonces, bueno, lo que queríamos hacer con esta palabra de reutilizar era volver a meter esos contenidos en el circuito, ¿no? Dotando al contenido de una segunda oportunidad. Por ejemplo, aquí hablamos de este caso concreto, es el cassette Zamora y su folclore, del año 73. Es una grabación sonora que nunca se ha reeditado, es decir, lo único que existe es este cassette, ¿no? Y pues se ha catalogado, se ha digitalizado, ahí está, ¿no? En el soporte ahí digital. Y lo que hemos hecho ha sido catalogar en la base de datos, en APSIS en este caso, del sistema de bibliotecas de Castilla y León, que la biblioteca nuestra está incluida dentro, o sea, estamos dentro del sistema. Lo que se ha hecho ha sido catalogar el cassette, que es lo que mandan, digamos, los cánones, ¿no? Catalogar el soporte original, pero luego meter ahí en el 852, este tan útil, pues la notita esta de disponible copia digitalizada para consulta. Es decir, hacemos constar que existe esta copia y que la gente puede hacer uso de ella. Al menos venir y escucharla. Es decir, la volvemos a poner en circulación, porque hasta ahora tú ves, o sea, seguro que a todos nos habrá pasado que vamos a buscar algo y dices, vale, está en cassette, ¿y ahora qué hago? No puedo pedirla, no puedo escucharla, pues me da igual saber que está, ¿no? Si no la puedo usar. En este caso, hacemos constar que la vamos a poder usar, ¿no? Bueno, luego ya sabemos esto de las normas, no nos dejan hacer préstamo de documentos digitalizados, es una cosa que bueno, se podría revisar muchas veces. En cualquier caso, en este aspecto, ahí he puesto un enlace de un articulillo que escribí hace tiempo en este blog, que es un blog que tenemos ahí entre unos cuantos compañeros de Zamora. Es un articulito muy liviano, muy ligerito, pero que ponía el caso real este. Yo creo que es bastante, está bastante bien para explicar un poco, para poder entender esto un poco más. Y luego ya reciclamos, ¿no? Reciclamos la información, la adaptamos a los nuevos tiempos, aprovechamos los contenidos y generamos otros nuevos, ¿no? Pues es decir, pues lo típico, pues con una botella de plástico reciclada se hace un forro polar. Bueno, pues nosotros con un contenido digital reciclado vamos a generar, en este caso, otro soporte, bueno, otro documento. Entonces utilizamos los contenidos por canales actuales, bueno, pues todos por conocidos, Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, hemos puesto vídeos de tradición oral, etcétera, etcétera, y su Blogger y luego iVoox, que es un poco de lo que venía a hablar. Todo este rollo ha sido para venir a hablar de esto, de Mundologías. Mundologías, el Museo Sonoro. Bien, ¿qué es Mundologías? Pues Mundologías es un podcast. Es un podcast que es como un programita de radio, por llamarlo de alguna manera. Evidentemente, bueno, pues un poco de andar por casa, pero que tenemos una serie de objetivos. Bueno, es un podcast, consiste en la creación, esto está sacado de la Wikipedia, consiste en creación de archivos de sonido, generalmente en formato MP3 y su distribución mediante un sistema de sindicación. Más o menos yo creo que todos sabemos lo que es un podcast, porque ahora todos los programas de radio también hacen su podcast. Y bien, entonces, ¿por qué un podcast en el museo? Bueno, pues los objetivos son bien claros. Difundimos cultura popular y el patrimonio material e inmaterial.
damos a conocer colecciones y actividades del museo y sobre todo su archivo sonoro, y llegar a más gente, porque entendemos que el oyente que podamos tener quizás sienta curiosidad por visitarnos, ¿no? Bien sea como museo o bien sea como biblioteca de museo. Sobre todo también la labor de difusión que hablamos antes. Os repito, son miles y miles de horas de grabación, de trabajo de campo, de narración oral, de romances, de canciones populares, que nadie sabe que las tenemos. Bueno, pues esta es una manera divertida, no rutinaria, de sacar adelante todo eso. Y sobre todo, creativo. Es un tema... A ver, ya esto es una paranoia mía. Yo creo que hay que... En nuestra vida, pero también en nuestro trabajo, que forma parte de nuestra vida, hay que ser creativos en la medida de lo posible. Simplemente porque... Bueno, no sé cómo explicarlo. Es la sensación de decir, todo lo que hay hasta ahora, pues yo creo que no funciona bien. Hay que buscar soluciones nuevas, tanto en aspectos políticos, como también en aspectos sociales, como en aspectos culturales. Ya os digo que es una paranoia mía, ¿eh? Entonces, yo creo que es muy bonita, sería muy interesante que todos en nuestro ámbito laboral desarrolláramos en la medida de lo posible la creatividad, que además es un reto. Es muy bonito tener un reto nuevo y decir, a ver cómo coño lo hago esto, ¿no? Porque yo, cuando empezamos con un podcast, no tenía ni idea de cómo se hacía. Pero sin embargo, dices, pues vamos a ponernos a ello, ¿no? Es un reto y sobre todo es divertido y no rutinario. Yo creo que la creatividad, hay muchas maneras de explotarla. En este caso, pues bueno, en algo que puede ser, ¿cómo decirlo?, muy denso, ¿no? Porque la tradición oral a veces puede ser muy densa, muy peñazo, muy coñazo. Vamos a ver si la difundimos de otro modo, ¿no? Igual que Rosa es creativa, desarrolla su creatividad montando un tinglado de estos, ¿no? Yo qué sé, hay que buscar siempre fórmulas para que todo funcione mejor. Bueno, un paréntesis un poco bobo. Entonces, creación de un podcast. Bueno, pues por ir centrándonos un poco en lo que nos ocupa, el podcast, pues hay una serie de aspectos intelectuales, que es la selección de contenidos y de invitados y la elaboración de un guión. A ver, yo os cuento, yo no soy periodista ni nada, yo soy bibliotecario, o sea, todo esto pues aprendes, lees por aquí, ves otras cosas y te pones un poco las pilas. Y es muy divertido también pues decir, oye, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar del otro, y haces un guión y buscas a quién persona te puede hablar de un tema concreto. Y luego tenemos unos aspectos, unos medios técnicos absolutamente rudimentarios. Creo que podrían estar al alcance de cualquier presupuesto, ¿eh? Es un ordenador, como podemos tener todos en casa, o sea, en el trabajo. Una tarjeta de sonido, que eso sí que es una pequeña inversión, que por 200 euros tienes el aparatito este, el que está ahí en el medio, que hace un poco el puente entre el micrófono y el software, ¿no? Un micro y unos auriculares. Una cosita, o sea, por ejemplo, nosotros empezamos, luego hemos ido mejorando un poquito, pero empezamos con los micros que teníamos en la salón de actos, ¿no? Por ejemplo, estos mismos micros la verdad que son cojonudos, o sea, tenían muy bien. Y luego el software, que es un software libre, el Audacity, accesible a todo el mundo y más o menos yo creo que es sencillito de meterle mano, ¿no? Es trastear un poquito, casi como cualquier programa informático, y poco a poco vas echándole horas y lo consigues. Luego, hombre, lo más importante, porque al fin y al cabo lo que queremos es difusión, es la sindicación del podcast. Es decir, seleccionamos un servicio de podcasting que se llama, están todos accesibles en la red, son gratuitos, está iVoox, está SoundCloud, y damos de alta un perfil. Nosotros hemos estado por iVoox, pues bueno, pues tampoco sabría decirte por qué, pues bueno, porque sí, este era este o el otro, ¿qué más da? Y creamos un canal de podcast al que vamos agregando nuevos capítulos a medida que los vayamos haciendo. Está muy bien, iVoox está también muy bien indizado, es decir, cualquier búsqueda en Google enseguida te va a salir, ¿no? Hay que suscribirse al podcast si vosotros queréis escucharlo. La manera más cómoda, más que nada porque te lo vas a descargar, te suscribes al podcast, te lo llevas al reproductor y lo escuchas en cualquier momento. La suscripción evidentemente no es necesaria, simplemente es decir, oye, pues este podcast me gusta, me suscribo, como cualquier cosa en iTunes, que ahora veremos porque también estamos en iTunes. Entonces, bueno, pues cada vez que conectas, si se ha subido un capítulo nuevo, pues se descarga y ahí lo tienes, ¿no? El usuario se suscribe al podcast y cuando conecta el reproductor a la red, pues se descargan automáticamente las actualizaciones. Bueno, esta es la parte un poco más así, más o menos todos seguro conocemos. La descarga puede ser desde el propio iVoox, pero también desde iTunes, que es una cosa así que la gente pregunta, ¿cómo has conseguido que lo podamos descargar desde iTunes? Pues no lo sé, la verdad que no tengo ni idea, lo ha hecho solo iVoox, con lo cual, pues genial, ¿no? O sea, está iTunes, es una plataforma magnífica, ¿para qué queremos más, no? Y luego está desde la propia web del museo, que tenemos un apartadito en el área de biblioteca de documentación,
que está ya en el apartadito de Mundologías. De ahí puedes descargarte los 11 capítulos. El lunes que viene se subirá otro muy chuli y bueno, pues poco a poco vamos en ello. Diseccionamos un capítulo. Bueno, pues como el objetivo es divulgativo, tampoco queremos ser muy pesados, siempre son capitulitos de entre 20 y 30 minutos, más o menos es una vez al mes, o tratamos de que sea una vez al mes. Como somos tan poquitos, como os he dicho antes, no siempre se puede cumplir esta norma, ¿no? Hay veces que pasan 2 meses y cuando encontramos un ratito, pues nos ponemos a ello. Entonces, lo mejor es que tratamos de buscar temas que sean lo más amenos posibles, ¿no? Siempre hay unos temas que a todo el mundo nos gusta más, ¿no? La música popular, desde luego, las leyendas tradicionales, los romances, desde luego. Un tema que gusta muchísimo es la etnobotánica, ¿no? El tema del poder curativo de las plantas, supersticiones, también tocamos. Bueno, tratamos de buscar temas que sean... Vamos, parecemos programadores de Telecinco casi, ¿no? Buscando un poco ahí la parte más amena, bueno, más amena, vaya. En fin, no es la palabra perfecta. Y luego, también gracias al podcast, aparte de aprovechar contenidos de la fonoteca, que en el fondo es el objetivo de todo esto, vamos sacando temas propios, creamos material nuevo, ¿no? Documentación nueva. Por ejemplo, tenemos temas, pues, grabaciones, o sea, narraciones que hacemos nosotros, tenemos cuentacuentos, o sea, narradores pues vienen ahí a nuestro museo, graban ahí su cuentito y estamos generando contenidos nuevos, en definitiva, ¿no? Y luego tenemos, pues eso, hemos tocado palos como la música, o sea, por suerte tenemos usuarios en la biblioteca, en la fonoteca, bastante importantes en cuanto a música tradicional, folk, folclore, etcétera, etcétera. Por Mundologías podéis encontrar, si dais un paseíto, pues les hemos engañado para que graben en directo para nosotros, para el podcast, bueno, en directo, vamos, para que graben a Eliseo Parra, por ejemplo, que son músicos muy conocidos, ¿no? Carlos Beceiro también estuvo tocando la mandolina. Carlos Beceiro, no sé si suena, es del grupo de La Musgaña, por ejemplo. Ringo Rango, Cristóbal Prieto, que es un gaitero de por aquí, de Galicia también. Entonces, bueno, por suerte esta gente viene a pasar por la fonoteca para descubrir cosas nuevas, ¿no? O sea, ¿por qué La Musgaña a lo mejor pone en su siguiente disco un tema no sé cuál, de Las Habas de Bercero? Oye, pues porque ha venido a la fonoteca, se ha tomado la molestia de ponerse a escuchar los cascos y tal, y han sacado cositas muy majas, ¿no? O Eliseo Parra, o con Tribus Hispanas, el famoso disco, hay una canción que en cierto modo pues inspiró de ahí, ¿no? La sacó un poco Entonces ahí están ellos, se ponen los cascos, escuchan, toman sus notas, sus partituras y tal. Temas de musicología y luego entrevistas y conversaciones con etnógrafos o con gente de interés, ¿no? Pablo Madrid, Cristina Tamames, bueno, ahí hemos puesto una serie de nombres de la antropología, sobre todo de Castilla y León, pero también hemos tocado palos gallegos o madrileños o incluso portugueses. Celina Pinto, luego la veremos en una fotilla que he puesto, es la conservadora del Museo de Miranda, Museo da Terra de Miranda, de Portugal. Y bien, por ir acabando ya, porque aquí el objetivo es que haya luego un poquito de debate y que quería poner también unos audios, pues bueno, pues para que veáis un poco los métodos, ¿no? Rudimentarios. Este es Fernando Martos, en la primera foto es un narrador y estamos ahí está ahí el hombre contando un cuento, la leyenda de Sanabria, y si os fijáis el micro está sostenido sobre el pie o sea, es un trípode de fotografía, vamos, es decir, que tampoco es que seamos nada profesionales en ese aspecto, pero el caso es que funciona. Ves que han ido cambiando los micros, hemos ido mejorando, y está Pablo Madrid, el calvo, bueno, en fin, el chico que lleva la gaita ahí en la mesa es el gaitero gallego. Es decir, en realidad nos lo pasamos muy bien, hay que reconocer que también es casi una fiesta. Ringo Rango, iban a grabar una canción, este grupo de 6 personas, acabaron grabando 3, ¿sabes? Se lo tomaron como un festival, ¿sabes? Es que se emocionaron, tal cual, y estuvo muy bien. Aquí Eliseo Parra, pues también grabando unas seguidillas, y Cristina Tamames, una compañera de bibliotecas también ahí de la Fundación Alfonso Enríquez, hablando sobre temas portugueses. Y luego ya una vez, el año pasado, nos tiramos al monte, nos fuimos de valientes y nos invitaron a ir a ARPA, la Feria de Restauración y Patrimonio de Valladolid, o sea, en Valladolid, bastante importante, una de las ferias más importantes, y nos invitaron un poco para presentar esta historia y otras, ¿no? Y al museo como museo. Ya nos tiramos al monte y dijimos, pues podíamos grabar uno en directo ahí. Y nada, y salió bien. Bueno, ahí está, veis, está Arantxa, esta es la directora del Museo del Paloteo, y la rubia que está ahí es mi compañera Ruth, porque la verdad es que sí que he encontrado una colaboración tremenda en ella, ¿no? Que también es copresentadora y co-guionista y todo esto, es la chica de conservación del museo. Entonces, y para ir acabando ya, yo creo que, puesto que es un tema sonoro,
lo ideal es escuchar, ¿no? Unos pequeñitos cortes y así veis un poco cómo nos ha quedado aquí la historia, partiendo de la base de que no somos profesionales, que yo soy bibliotecario y hacemos lo que buenamente podemos. Vamos a salir de aquí un segundillo para poner los cortes. A ver. La estructura del programa, pues siempre empezamos con una cabecera, luego desarrollamos 1 o 2 temas y luego una despedida, ¿no? Empezamos, por ejemplo, la cabecera. Todo esto, ya te digo, parece un poco espectacular, se ha hecho con el Audacity, que es software libre al alcance de todos. El museo sonoro. Bienvenidos a todos al 10º capítulo de Mundologías. Es un capítulo especial, nos encontramos en la Feria de Arte, Restauración y Patrimonio ARPA en Valladolid. Y desde aquí vamos a hacer por lo menos la primera parte del programa de hoy. Y para ello, bueno, pues estamos acompañados de una persona que os va a presentar a continuación, Emilio. Sí, nos encontramos hoy esta tarde aquí en el recinto ferial de Valladolid con Arantxa Rodrigo, que nos tiene cosas muy interesantes que contar del Museo del Paloteo de San Pedro de Gaillos en Segovia. Así que poco a poco vamos a ir grabando esta entrevista de un modo un tanto diferente para nosotros, puesto que estamos aquí casi en directo, si eso se puede decir en un podcast, pero rodeados de público, y por eso si oís un poquito de ruido también pedimos disculpas porque estamos en medio de una feria. Vale, esto sería, bueno, he elegido ahí un corte que corresponde a la feria esta que os hablo. El desarrollo del programa continúa con lo que llamaríamos el cuerpo del programa, y es aquí donde más se entra en valor la fonoteca, los contenidos de la fonoteca. He elegido un corte de una narración, un tema que preparé yo, en el que aprovechamos una entrevista que teníamos con una agente. Es un tema bastante dramático. Estábamos hablando con una señora mayor que con la edad de muy jovencita había sido desplazada de un pueblo de la Cepeda leonesa, de la montaña leonesa, a un pueblo del Valladolid más seco, ¿no? Todo esto por obra y gracia de los famosos pantanos, que había que construirlos, el instituto de ¿cómo se llama?, de colonización, me parece, algo así. El caso es que es un tema de que un pueblo que se llamaba Oliegos, en León, de un día para otro lo metieron en 30 vagones de tren, todos los animales, los enseres, todo eso, y se lo llevaron para Valladolid, ni más ni menos, ¿no? Cosas que pasaban antes. Entonces, estas cosas que tienen consecuencias, ¿no? Y parte en la grabación pues lo vemos. Siempre se ha dicho que los recuerdos de la infancia permanecen duraderos y que tarde o temprano afloran con claridad por los recovecos de la memoria. Piedad nos lo demuestra claramente. ¿Qué quieres que diga? Los sentimientos los oyes. Yo, cuando sigues de lo del pueblo, o qué quieres decir, yo en mi pueblo, fíjate, lo dije el otro día cuando estuvimos, yo no lo veo casi todos los días en algún recuerdo, con el pensamiento, en la memoria. Ando por las calles, cruzo las casas, el río, el puente. Esa es una cosa que yo creo que la llevamos grabada y no se nos olvidará nunca. Es una cosa que se lleva dentro, y por mucho, aunque no quieras acordarte cualquier cosilla, yo a mí desde luego es una cosa que eso no se me irá nunca, me muero con ello. Me recuerdo, aunque vine jovencita, pero ese recuerdo lo tengo ahí, no. Yo corro por aquellos campos ahora por las noches. Vemos ahí, por ejemplo, la fuerza de este testimonio, y la verdad es que es una pena que eso que quede ahí, ¿no? Entonces aprovechamos este podcast, pues bueno, para temas así que nos llaman más la atención o que te tocan un poco más la fibra, pues los sacamos para adelante, ¿no? Y luego un poco la despedida, sería como sería como una obra de teatro, ¿no? Pues la despedida, o sea, la estructural. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, dijo Pablo Neruda. La próxima vez que nos encontremos en este podcast, en abril, será ya primavera. Músicas y arreglos de sintonía, Águeda Sastre y Carlos Martín Aires al violín y al buzuki, tocando 3 gigas, y Blanca al tabla y Chuchi al cuadrado, con violín y guitarra, interpretando el tema tradicional Las habas de Bercero.
Emilio Ruiz. Y Ruth Domínguez en la coordinación, presentación y selección de contenidos. Alberto Furquet, control técnico. Ruth Domínguez, texto de Mujeres y Plantas. Ringo Rango, interpretando ronda y sones brincaos de Badajoz y Montermoso, Extremadura. Alberto Furquet, texto de Gerda Taro, una fotógrafa en la sombra. Besos a todos y hasta el siguiente Mundologías. Más o menos esta sería la estructura de un capítulo tipo. Y bueno, por no acabar así tan, digamos, tan, a lo mejor tenés el testimonio de Foncastín, también es necesario decir que esto es muy divertido, ¿eh? Lo pasamos muy bien y da pie a bastantes, llamaríamos tomas falsas. Y yo creo que para acabar hoy un poco la charlita esta tan curiosa, pues nada mejor que acabar con una bobadilla. Ay de mí que la perdiz, la llave de la alegría. Que va la... Luego vas a las tomas falsas. Mundologías, el museo sonoro. Ese es ya repetido, no puedes doblar. Bien, pues, pues por mi parte esto ha sido todo y muchas gracias por vuestra atención.